Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, el futuro canciller y el futuro secretario de Economía del gabinete de Claudia Sheinbaum, respondieron a las críticas sobre la reforma judicial que se está planteando en el Congreso en México en una carta al Washington Post. Llamaron preocupante y desconcertante las afirmaciones del embajador Ken Salazar y las del diario El Washington Post sobre una elección directa de magistrados y jueces como una amenaza a la democracia o al orden democrático en nuestro país. También acusaron de doble rasero lo que es virtud en Estados Unidos y dicen vicio en México, y añadieron que el próximo gobierno estará abierto al diálogo siempre que se respete la soberanía nacional. Parte de lo que dicen en esta carta al Washington Post, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente. La verdad es que me parece una respuesta bien planteada en lo general. Es decir, se presentan algunos puntos válidos, pero permíteme hacer un comentario al respecto. Primero, sobre la falsa equivalencia que se plantea en este artículo de Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard sobre los sistemas judiciales en México y en Estados Unidos. Y mire, va a encontrar entre el periodismo mexicano pocas personas tan críticas de la democracia estadounidense y de la forma en la que funcionan las instituciones en Estados Unidos como yo. Para nada creo que es un ejemplo y una referencia a lo que debemos aspirar, y menos ahora, ¿eh? Ahí tiene lo que sucedió el 6 de enero del 2021 y toda esta crisis institucional, este estrés institucional que se ha generado a partir de la polarización en la política. Pero hay que reconocer que nuestro país tiene una historia de problemas de corrupción, de impunidad, de falta de transparencia en el sistema judicial. Precisamente por eso hay un amplio consenso sobre la necesidad de reformarlo, que esta reforma no resuelve esos asuntos de fondo, pero sobre todo la fragilidad del Estado de Derecho en nuestro país, sobre todo cuando nos referimos a la impunidad. En Estados Unidos, donde también tienen una serie de retos de desafíos institucionales, sí hay un Estado de Derecho mucho más robusto, y esa es una diferencia fundamental cuando tratamos de trazar esta falsa equivalencia entre uno y otro sistema de justicia. ¿Y por qué la votación de jueces a nivel estatal allá, donde además hay jurados, que son los que determinan culpabilidades o inocencias, es muy distinto a lo que se está planteando aquí? Pero no es mi única crítica. Déjeme hacer una pausa y regreso con más detalles sobre esto. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en tiempo real. Le compartía una reflexión sobre la carta que publican en el Washington Post Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía de Claudia Sheinbaum, y Juan Ramón de la Fuente, el próximo canciller. Por cierto, invitamos a que participaran del programa el día de hoy para escuchar los argumentos detrás de esta carta y para poderlos discutir en el caso de Juan Ramón de la Fuente. Y le decía que me parece que de entrada el artículo traza una falsa equivalencia con el sistema judicial en Estados Unidos porque compara la elección directa de jueces aquí y allá, pero pasan por alto el contexto, las complejidades de cada sistema. Estados Unidos tiene mecanismos institucionales bien establecidos, un sistema sólido, federal, un poder judicial independiente y, como lo manifestaba ya, un Estado de Derecho robusto, fuerte. México, esta historia de problemas de corrupción, de impunidad y de falta de transparencia en el sistema judicial. Entonces, al elegir a los jueces, como lo sugiere la reforma, no esto significa automáticamente una mayor transparencia o responsabilidad. La falta de una base institucional en nuestro país genera preocupaciones que son realmente legítimas de que estas elecciones judiciales puedan terminar politizando el Poder Judicial en vez de fortalecer su independencia. Entonces, primero eso. Desestiman también Ebrard y de la Fuente preocupaciones legítimas de parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, se enmarca la oposición a la reforma como una simple interferencia en nuestros asuntos internos, pero ignoran la realidad de que ambos países están profundamente interconectados en muchos temas, seguridad, comercio, migración, política. Hay 35 millones de estadounidenses mexicanos o mexicanos estadounidenses allá, 12 millones de personas en uno y otro lado de la frontera. Las reformas judiciales en México, hay que entenderlo, tienen implicaciones reales, regionales, profundas, considerando el impacto que podrían tener, por ejemplo, en el combate al crimen organizado,
en la cooperación de temas transfronterizos, ¿no? El argumento de que las preocupaciones de Estados Unidos son solamente una interferencia injustificada en la soberanía de nuestro país es absolutamente reduccionista, dado el estrecho vínculo entre México y Estados Unidos. Entonces, falsa equivalencia por un lado, desestimación de preocupaciones legítimas, simplificación de las consecuencias que tiene esta propuesta, porque el artículo se enfoca en la noción de que la elección directa de jueces pasa por alto pues, otros aspectos de la reforma, ¿no? que también generan preocupación. Algunos temen que esta reforma pues, pueda dar al Poder Ejecutivo una influencia indebida sobre el Poder Judicial, el tema de la independencia de los poderes, el balance entre los poderes. Y esto no se aborda en el artículo, ¿no? Creando la impresión de que la oposición se centra exclusivamente en la elección de los jueces, cuando en realidad las críticas, pues hemos visto, son mucho más amplias y tocan temas de control y de equilibrios democráticos reales que están en esta propuesta. Entonces, también ese asunto y finalmente me parece este argumento poco claro sobre qué es la soberanía, nuestra soberanía. El artículo hace referencias repetidas al término, pero confunde dos cosas que me parecen centrales. Inmunidad ante la crítica internacional, ante los compromisos que requiere formar parte de una comunidad, un bloque regional y una comunidad internacional, decía, y lo que es la soberanía. O sea, no significa que un país esté más allá de la crítica o que seamos inmunes al escrutinio, especialmente cuando son temas de gobernabilidad, de independencia judicial, de democracia, que tienen implicaciones, de nuevo, a nivel regional, internacional. O sea, vivimos, lo queramos o no, y gozamos de los beneficios de esto en un mundo globalizado, interconectado. Los países, pues, comentan regularmente sobre las políticas de otros. Nuestro gobierno, el presidente López Obrador, lo hace con frecuencia sobre temas de control de armas, de consumo de drogas, temas que son súper importantes y que me parece es absolutamente válido que se expresen desde el gobierno de México hacia Washington en una relación que tiene que ser cada vez más igual y más respetuosa en ambos sentidos. Pero, pues en conclusión, el artículo sí defiende correctamente esta idea de que México tiene pues, derecho a su soberanía y a reformar su poder judicial, pero simplifican el problema. Ebrard y de la Fuente en este artículo no abordan adecuadamente las preocupaciones sobre pues, el potencial abuso del poder ejecutivo y trazan paralelismos que son muy cuestionables con un sistema judicial en Estados Unidos que no es lo mismo que el mexicano. Échale un ojo, ahí está en el Washington Post la respuesta de Juan Ramón de la Fuente y de Marcelo Ebrard. Así la veo yo. Y pues lo veo a partir de la experiencia como un periodista que ha trabajado durante los últimos 25 años en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México, y que reconoce las fortalezas y debilidades de ambos sistemas. Así me